Latinoamericana, y nos tocó hacer obras de gente como Cortázar, que de pronto debemos pedirle perdón, me imagino que no fueron adaptaciones buenísimas. Yo me acuerdo alguna vez por ahí una cosa de Vargas Llosa, la tía Julia, el escribidor, que era interesante, vista hoy, uno dice, uy, no era tan buena. Uno vio cosas de Benedetti, y creo que hubo muchas adaptaciones latinoamericanas. Después hubo lo colombiano, entonces apareció La Mala Hierba, La Vorágine, La Mala Hora, y después sí como si alguien hubiera hecho un currículo de cómo llegar a hacer series en la ficción, creen su modelo propio y nació el modelo colombiano en los años 80. Yo, obviamente, por edad, digo que antes de los 80 no se hizo gran ficción en Colombia y que la década del 80 es cuando nace realmente el modelo de creación de ficción en Colombia. Pues la televisión es para contar historias, ¿no es cierto? Y las historias llevan implícitas cultura. Es difícil que haya, y si seguimos concentrados en el género del dramatizado, es difícil que haya un dramatizado que no involucre cultura, así sea mínimo en su aspecto musical, musicalizando el programa, en los paisajes, en el folclore de cada cosa que se haga. ¿Y es que acaso piensas acompañarnos, como en Carora? No, Juanita, solo quiero divertirme un poco a costa de Hernán. ¿Y Pedro? Si quieres puedo invitarlo. Déjame pensarlo. Bueno, la tendencia derivada a esto que hemos dicho de una televisión cultural, de afirmación cultural, de búsqueda de afirmación de una nacionalidad, derivado de eso, las historias en esos años no estaban teñidas de las estructuras dramáticas de la televisión mexicana, que fue lo que invadió después. En ese momento había, llamémoslo así, una autonomía, un criterio de exaltar los valores literarios propios. Eran historias que sí tocaban lo cotidiano nuestro, que respondían a esa vocación de la televisión de cotidianidad, ¿no? Entonces fue un periodo bastante interesante. No se pensaba, no había la referencia de la telenovela mexicana, no había entrado aquí la industria de la telenovela, empezando por ahí, ¿no? Sin esa dictadura del rating, sino que se competía más libremente. En 1965 hace su aparición la telenovela, pero también al mismo tiempo estaban llegando enlatados de otros países con contenidos como dibujos animados, magazines y otros. Pero pronto el público la audiencia prefirió sintonizar la telenovela nacional. Y se siguieron haciendo otros dramatizados como los teleteatros, aparecieron también miniseries, series, programas unitarios. Pero ¿cuál es la diferencia real que hay dentro de estos dramatizados? ¿Qué diferencia a una serie, de una miniserie o de una telenovela? Un dramatizado es igual a una novela. Yo creo que tiene algún parecido, pero no es igual. No, de pronto no, porque el dramatizado creo que involucra lo que son historias reales y pues se hacen unas ciertas modificaciones pues para ponerlo en escena, y ya la novela tiene pues un guión mucho más largo y más extenso. La dramatización es un poco más corta. Yo diría que la novela hace parte del género de los dramatizados, pero no estoy seguro. Los dramatizados supuestamente es de la vida diaria y las novelas ya es un formato que tiene principio y final. Es casi similar, no es lo mismo. No se cuentan los mismos dialectos que son totalmente diferentes. Consiguen a cualquier muchacha o pelado de cara bonita, simplemente con el cuento de atraer la atención, para atraer rating. En aras de vender, en aras del rating, se sacrifica también un poco de la profundidad del libreto, del guión, de lo que deja la producción misma, y entonces uno siente que vio 5 dramatizados, se rió un poco, pero de eso no quedó mucho. En Colombia han existido seriados de diversas longitudes, seriados que se denominaban así exactamente porque no se pasaban todos los días, sino se pasaban una vez a la semana. Eran obras de 20, 25 capítulos, máximo 30. Ya la parte de series, inclusive yo puedo decir que nosotros fuimos de los pioneros en Colombia en RCN en ese momento cuando hicimos la primera serie en exteriores, que se llamó Cuzumbo. Pero RTI, Punch y Caracol también estaban ya empezando a hacer en los años 70
especies de series que se fueron convirtiendo en telenovelas. Una de las cosas interesantes y apasionantes que tiene el trabajo creativo es el riesgo, es no hacer siempre lo mismo, es no copiarse ni siquiera a uno mismo. Entonces, yo creo que en ese sentido la televisión sí se ha empobrecido un poco, porque los formatos son muy estrechos, que buscan, que eso se busca siempre. Nadie busca el fracaso frente a la sintonía, intencionalmente, ni nadie lo quiere, por ninguna razón, ni razón económica, ni razón artística, ni razón personal. Pero evidentemente, yo creo que esa ha sido una discusión que ha existido siempre entre el personal creativo y el personal de producción. Debe existir esa contradicción, y es una contradicción sana. Pero cuando esa balanza se inclina hacia uno o hacia otro lado, yo creo que es malo para la industria de la televisión o del cine o del teatro. Cuando yo hacía los cuentos del domingo, por ejemplo, los 80s, eso, yo hacía mi casting, yo hacía mi reparto, elegía la obra, había autonomía en el director. Ahora esto, como se volvió una industria, hay que producir a tal velocidad, tanto tiempo, entonces eso está en manos de que es como un gerente, como si fuera el gerente de una empresa, que es el productor. Uno tiene que producir cosas dependiendo del rating, de lo que está demandando el televidente, los usuarios, que son básicamente noticias y dramas. Y los dramas, como tienen tantos formatos, tantas historias que se pueden contar, pues, y son los que dan el rating y son los que generan patrocinios, pues es lo que más se hace, definitivamente. Es decir, la televisión en este momento está respondiendo a unas necesidades de consumo. En una época no era así, era una época que para mí fue gloriosa, una época en que se hacía, se experimentaba. Hoy en día se ha perdido el sentido de la experimentación porque tienen que ser productos, entre otras cosas porque hoy los llaman productos, antes los llamábamos producciones, ahora son productos como de una industria. Entonces ese producto tiene que tener una calidad que sea capaz de colocarse en el mercado y que produzca tal rating, que tenga capacidad de convocar un buen número de televidentes o de consumidores. En esa época no. Entonces, el cambio de televisión, de lo que ha sufrido la televisión, va en paralelo a todo el proceso de industrialización de los países, ¿no? Eso es otra cosa. No sé qué es peor o es mejor. Yo me sentía mejor antes. No, la televisión colombiana hasta los años 90 se manejó por pura opinión pública. Entonces, en ese tiempo, no importaba que el programa no tuviese muchos espectadores, siempre que la gente hablara bien. Entonces, por eso se pudo hacer una televisión que todo el mundo supone que fue maravillosa, pero que no fue tan, digamos, no fue tan exitosa en cuanto a sintonía, porque no había formas de medición. O sea, el rating comenzó a ser importante a finales de los 80, comienza en los 90, cuando ya entra la medición en serio de Nielsen y de Ibope, y ya comienza a tener un sentido como industria, porque ya a nivel industrial tenía que mirarse qué es lo que se ve. O sea, en un momento artesanal, tú creas un producto y con que los 5 amigos hablen bien, uno se siente feliz y toda esa cosa. Pero cuando llega el momento de la industria, la gran inversión, del gran transformación de la televisión, el rating se volvió importante. En los 80 nuestras propias historias comenzaron a generar una gran audiencia. Y esto hizo que se comenzara a ver la televisión como una gran industria a futuro. Esto también depararía grandes cambios para los dramatizados. Los dramatizados en sus diferentes versiones o forma fueron el espacio durante 44 años de la televisión de mayor audiencia. Muchas veces se reinventaron, inclusive muchas veces se repitieron, pero siempre en busca de la audiencia, del rating, que es el negocio de la televisión. La mayor cantidad de espectadores consumiendo la mayor cantidad de publicidad posible. Ese es el tema en el próximo capítulo de Para Ver TV Historia. La publicidad desde sus orígenes hasta 1998. Cuando ya decía, preparados, cuatrinca, que como le brinca.